Shalom, Shalom. Shalom. bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Un abrazo a toda la comunidad. María Paloma hizo una lámina muy bonita que subió a Facebook con la verajá del pan y el vino que ocupamos en Shabbat, para que la puedan ver ahí. Hoy día voy a leer el versículo siguiente al que hemos estado conversando los recepciones anteriores. Habíamos estado trabajando ustedes son la luz del mundo. Hoy día dice Yeshua: no se enciende una vela y se la pone debajo del almud, sino sobre el candelabro, y alumbra a todos en la casa. Eso está tomado de Mateo 5:15. Esta frase tiene mucha Kabbalah que sacar, por eso uno va eligiendo una palabra para poder hacer la enseñanza. Y nos vamos a centrar en la vela. Vamos a centrar la enseñanza de hoy en la vela. Como hemos aprendido, uno va entrando en los textos desde lo más literal, evidente, casi de perogrullo, pero que por ahí uno entra, por esa puerta hacia el sod, hacia el secreto. Entonces, pregunta: ¿qué es una vela? ¿Cuál es su función? Y vamos a pensar, vamos a transportarnos a tiempos de Yeshua, como eran las lámparas ahí, o lo que le llama vela, ¿cierto? Pero en términos generales, ¿qué es una vela? ¿Cuál es su función? Lo más simple es que una vela es una fuente de iluminación. Es decir, es un elemento que está diseñado para iluminar. Una vela puede ponerse como adorno, ¿cierto? En una casa hay mucha gente que adorna muy bien sus casas con vela para decorar espacios. Pero la esencia de una vela no es ser un elemento decorativo. Su función es alumbrar. Una vela puede estar apagada, puede estar encendida. En presencia de la oscuridad, una vela apagada no sirve para nada. O una vela que no se puede encender, por ejemplo, porque no está en buenas condiciones, es una vela que no sirve para nada. Entonces, una vela, para que sea útil y cumpla su propósito, debe estar en buenas condiciones para encenderse e iluminar. Lógico, ¿cierto? La vela está diseñada para aportar ¿qué? Luz. El fuego, ¿cierto? ¿Y qué elementos tiene una vela? Una vela del tiempo de Yeshua. Pensemos ya. Una mecha. Cera. Aceite o cera o qué ocupa. Aceite. Cera no. Aceite. Aceite. Y Algo que la algo que le aporte, un recipiente, ¿cierto? Entonces, vamos a ir viendo. Vamos a ir ordenando las ideas. Una vela tiene que tener, una vela de los tiempos de Yeshua, un recipiente, aceite y una mecha. Cada uno de estos elementos es imprescindible. Aquí tenemos este ejemplo. Entonces, tenemos un recipiente, aceite, ahí no sé si se alcanza a ver, y una mecha, ¿cierto? Aquí tenemos lo mínimo. Si no hubiese recipiente, no hay dónde echar el aceite. Si hay aceite y recipiente y no hay mecha, no hay cómo prender el... A ver, si está la mecha, no hay aceite,
tampoco se puede prender, ¿cierto? Entonces tenemos esos tres elementos principales, o primeros, más que principales, primeros. El recipiente debe estar lleno de aceite, que es el combustible. La mecha, fijarse aquí, ¿qué características tiene la mecha? La mecha. La mecha, la mayoría está sumergida en el aceite, dentro del recipiente y sumergida en el aceite. Pero tiene una puntita que se muestra hacia la superficie. Ahora, ¿para qué está sumergida la mecha en el aceite? Para impregnarse del aceite. Entonces el aceite va impregnando ahí y va llegando a la puntita de la mecha. Es decir, la mecha absorbe la energía del aceite. Para encenderse, la vela debe recibir ¿qué? No, porque ya la tiene, ya tiene la... Debe recibir fuego, ¿cierto? Porque esta vela así no me sirve si es que estuviésemos oscuros. Entonces la vela debe recibir fuego, recibir, Kabbalah, debe recibir fuego, ¿cierto? Para que entonces pueda encenderse, porque estaban todas las características ya listas. Y el fuego es el elemento que irradia la luz. O sea, la vela en sí misma no ilumina ella, ¿cierto? Ella recibe el fuego y es el fuego el que porta la luz. Pero ese fuego, si tú no le das la vela, no tiene dónde posarse. Por lo tanto, tenemos 5 elementos en la vela. Una vasija, una mecha, aceite, fuego y luz. 5 elementos de una vela. ¿A alguien le suena los 5 elementos de una vela? ¿Con qué se relaciona? Los 5 elementos están relacionados con los 5 niveles del alma. Y hacemos un pequeño repaso. La vasija o el recipiente es el nefesh que está asociado con el cuerpo. La vasija es nuestro cuerpo nefesh. La mecha es el ruach, la mente emocional. El aceite es la neshama, shemen, la mente espiritual. El fuego es Haya, la vida divina. Y la luz que se irradia del fuego es Yehida, que es la conciencia Mashiach y también es la unidad completa con el Padre. Entonces, ¿qué nos enseña la vela? Dice que, si vemos aquí, el Ruach y la Neshama están encarnados en el cuerpo, ¿cierto? Igual que acá. El Ruach y la Neshama están encarnados en el cuerpo Nefesh. La Neshama debe llenar la vasija. Y el Ruach debe estar sumergido en la Neshama. Debe el Ruach
impregnarse de la energía de la Neshama. Cuando está esa disposición, y solo cuando está esa disposición, porque si no está, nos sirve acercar el fuego a ella. Cuando está entonces de esa forma la Neshama, el Ruach y el Nefesh alineado de tal manera que se puede encender, se acerca Haya. Ahí en ese momento debe acercarse Haya al Ruach para encenderlo. El Ruach HaKodesh, ¿cierto? El Ruach HaKodesh se acerca al Ruach. El fuego, la vida divina, se acerca al Ruach para encenderlo. ¿Qué pasa? Piensen en su propia experiencia. ¿Qué pasa cuando uno tiene esa experiencia de Elohim, que se acerca el fuego de Elohim a nuestra alma y uno se enciende, por ejemplo, en una meditación? ¿Qué puede pasarle a una persona ahí? Se puede emocionar. El Ruach tiene que ver con la dimensión emocional, pero cuando el Ruach es encendido por el fuego del espíritu, uno se emociona. Hay veces que uno incluso queda llorando en una meditación porque tiene una experiencia de lo divino muy grande. Es lo que se llama la simjá, la alegría, la felicidad, el osher, la felicidad completa y el gozo. Hay algunas canciones incluso que hablan del gozo del alma, ¿cierto? El gozo es como una gran alegría que se experimenta al contacto con la energía divina. Eso ocurre, ¿por qué? Porque entonces la vela se encendió. Y entonces yo lo experimento como una emoción espiritual muy grande. Y cuando la persona se ha encendido, ya el fuego ya está portando el fuego divino, y en ese momento entonces está irradiando la luz, porque el elemento fuego es el elemento que irradia la luz de manera principal, ¿cierto? Si estamos en un cuarto oscuro, no vamos a ir a buscar un vaso de agua, vamos a ir a buscar fuego para alumbrar. Entonces el fuego como elemento tiene esa función también de irradiar la luz. Entonces cuando pasa esto y estamos portando el fuego, estamos irradiando la luz, y en ese momento esa luz que se está irradiando es la conciencia Mashiach, que ya está de alguna manera manifestándose a través de nosotros cuando alcanzamos un estado elevado de conexión, ya a nivel de Hayá, cuando uno tiene estos destellos de experiencia de lo que es la vida divina. Entonces ahí se activan las fases superiores del alma. Bonito, ¿cierto? Entonces, si vamos de nuevo a la frase de Yeshua, dice: no se enciende una vela y se la pone debajo del almud, sino sobre el candelabro, y alumbra a todos en la casa. Vamos a profundizar un poquito, porque este trabajo, o abodá, ¿cierto?, el trabajo espiritual, cabalísticamente hablando, se conoce como encender la vela. Todo este proceso, toda la abodá cabalística se llama entonces encender la vela. ¿Qué significa encender una vela? Se refiere a iluminar la mente con el entendimiento de las leyes universales. ¿Cómo sabemos esto? Siempre que queremos ir a buscar una respuesta más profunda, tenemos que ir a la palabra en hebreo. El secreto está en la palabra ner, que significa vela. ¿La tenemos ahí? Sí, ahí está.
La palabra ner está compuesta por una letra nun y una letra resh. ¿Qué sabemos de la letra nun? Sabemos que vale 50. ¿Y el 50? ¿Qué representa? ¿Qué simboliza? Simboliza las 50 puertas de la sabiduría. ¿Cuál es esa 50ª puerta de la sabiduría? Es Binah, Binah de Atzilut. Entonces tenemos por una parte la Nun relacionada con Binah de Atzilut. Y también tenemos la Resh. ¿Y la Resh qué representa? Representa la cabeza. Y la cabeza, por extensión, representa el cerebro, la mente y los pensamientos. Entonces tenemos relacionadas pensamientos y Binah. Por lo tanto, la vela es un código de la mente que se eleva hasta Binah. La vela, encender una vela, es elevar la mente hasta Binah. Es decir, elevar la mente hasta que se abra la 50ª puerta de la sabiduría. Cuando eso ocurre, entonces decimos que la vela está encendida. En el ejemplo o la metáfora que veíamos con la vela, decíamos que tenía que estar primero Neshama Ruach Nefesh, ¿cierto? Bien dispuesto para de ahí que se produzca la conexión con los niveles superiores del alma, que son Haya y Yehidá, y que están en la dimensión de Atzilut. Y aquí la palabra Ner nos está diciendo lo mismo, ¿cierto? Elevar nuestros pensamientos de tal manera que alcancen a Arij Ampin, a Binah de Atzilut. Este es un proceso que vamos haciendo y logrando los objetivos de manera progresiva. No es que uno llegue de inmediato en una meditación hacia allá y se quede allá y no baje más, ¿cierto? Eso va a pasar en algún momento. Pero lo habitual es que uno vaya experimentando un proceso como que va y después se devuelve, ¿cierto? Pero vamos caminando. Es un trabajo espiritual, por eso decimos abodá, la abodá espiritual, constante. ¿Cómo vamos haciendo este proceso de encender la vela? Lo recuerdo, por si alguien aún tiene alguna duda, a través del estudio de la Kabbalah, de la meditación con las letras hebreas y de la vivencia de la Torá, siguiendo la enseñanza de Yeshua. La persona que por debilidad o por tibieza espiritual, ¿se acuerda que diferenciamos esas dos cosas la recepción pasada? Entonces la persona débil o tibia espiritualmente hablando es vencida por el ego personal. Cuando es vencida por el ego personal, no piensa por sí misma, es muy fácilmente controlada por el ego colectivo, que es mentira, porque recordemos que todo lo que viene del ego es mentira, y es manejada por la lógica racional material y el sentido común material. Entonces, ¿por qué? Porque la mente entonces se desconecta de la otra parte, que es la dimensión espiritual. ¿Qué le ocurre a esa persona en ese estado? La persona no tiene un entendimiento verdadero, o sea, no alcanza Binah, tiene un entendimiento de la lógica material.
no tiene un conocimiento o un entendimiento de sí mismo, se entiende mal a sí mismo, no tiene un entendimiento del mundo, no tiene un entendimiento de las leyes universales, y por lo tanto, cuando estamos en ese estado de conexión del ego, los juicios son equivocados porque estamos desconectados de Elohim, que es la única fuente de la verdad. Ese estado es el que se codifica como la vela apagada. Por ejemplo, profundizando estas ideas, cuando la vela está apagada, respecto a sí misma, la persona se reconoce como un ser material, no como un ser espiritual. Por lo tanto, no hay espacios en su vida para la espiritualidad y busca la felicidad en ya sea placeres físicos o reconocimiento social o en cosas materiales o en controlar a otras personas el poder. Claro, porque va a buscar hacia donde está orientado su corazón. El problema es que la búsqueda de la felicidad en esos lugares nunca se logra, nunca la persona alcanza la felicidad y más bien va logrando un estado de vacío y de infelicidad a la larga. En este estado de vela apagada, respecto a la relación o entendimiento con el mundo, la persona en general no se da cuenta cómo es engañada y manipulada por el sistema. En parte porque vive de manera inconsciente, vive como un robot, vive de manera automática, sin reflexionar, que eso es lo peor, sin hacer sus propias reflexiones. Y no hace sus propias reflexiones, pero absorbe como verdad todo lo que los medios oficiales le cuentan de la vida. Y ya hay bastante, nos hemos dado cuenta bastante cómo estos medios nos van desconectando de la verdad y nos van mostrando una vida centrada en lo negativo, centrado en el miedo y escamoteando la verdad del ser humano o manipulándola. ¿Qué pasa cuando una persona vive así? Cuando a estas personas se le muestra la verdad, una verdad con argumentos sólidos, una verdad histórica, una verdad científica, la niega. Le llama conspiración. No investiga, no cuestiona y no da un paso para buscar la verdad por sí misma, porque es más cómodo quedarse en la situación que uno está. La mayor diferencia entre una persona que está despierta y una persona que está dormida es que la persona despierta busca la verdad y la persona dormida vive de acuerdo a la verdad que le cuentan. La persona también, cuando está en ese estado de vela apagada, no conoce ni entiende las leyes espirituales y por lo tanto se estrella constantemente contra estas leyes de manera inconsciente y no es consciente de que va generando una energía negativa que tarde o temprano esa energía se va a volver contra sí misma. Y como
no es consciente de esa energía que genera, no se produce un cambio de vida en esa persona y sigue estrellándose en el mismo muro. Y sabemos que el tiempo que se llama de la misericordia es el tiempo que nos da el Padre para darnos cuenta que estamos estrellándonos y nos estamos yendo contra las leyes universales. Cuando termina el tiempo de la misericordia y entra el tiempo del juicio, entonces es cuando uno cosecha toda esa energía negativa que ha generado. Los cabalistas nazarenos estamos haciendo honestamente, dando lo mejor de nosotros en nuestra abodá, para hacer una vela encendida. Cuando estamos en ese trabajo, la persona va logrando el entendimiento de Binah. ¿Y qué pasa aquí? La persona empieza a conocer la verdad por sí mismo. Porque pensemos en la metáfora de la vela, ¿cierto? Lo que enciende la vela en nosotros, el fuego, es el Ruach HaKodesh. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque vendrá el Ruach HaKodesh y el Ruach HaKodesh los va a guiar a la verdad completa. Entonces, en la medida en que uno va haciendo su abodá, su trabajo espiritual, y va ascendiendo hacia Binah, va conociendo la verdad de sí mismo, del mundo, de las leyes universales, y por lo tanto los juicios de esa persona son juicios verdaderos, porque esa persona está conectada con Elohim, la fuente de la verdad, la fuente de la única verdad que existe. Es la verdad que emana de Elohim. La verdad que puede emanar del ego humano no es verdad, nunca va a ser una verdad. Esto es muy importante. Si uno lo tuviese, este principio, esta verdad, la tuviese no como una verdad teológica ni un dogma, como una verdad universal. La única fuente de la verdad, de la sabiduría, es Elohim. No hay otra fuente. No existe otra fuente. Yeshua, cuando dice yo soy el camino, la verdad, es porque Él es uno con el Padre en ese momento. Todo el que alcance ese estado de yejidá con Él se hace uno con la verdad, pero la única fuente es Elohim. Esto es importante recordarlo, porque hoy día, con esta ideología que está entrando, supuestamente llena de verdades, son todas mentiras. Está todo fundamentado en una mentira del ego. Por supuesto que parte por un gramito de verdad que prontamente es dado vuelta, pero lo que se propone es una mentira. Y aquí hay que tener bien claro que no se trata esto de religión alguna. Estamos hablando de las leyes universales. Entonces, hay que volver a esos principios. Entonces, cuando uno va volviendo, tiene esta luz de verdad con respecto a sí mismo. Por ejemplo, en la medida que se va encendiendo la vela, la persona piensa por sí misma. Esa es una buena pregunta para hacerse. ¿Estás pensando por ti mismo? La persona no es controlada por el ego colectivo. ¿Cuánto valor le doy al ego colectivo? ¿Cuánto valor tiene para mí lo que piensan los demás? ¿Cuánto de mi vida está determinado por lo que el otro piensa? ¿Cómo me afectan los pensamientos del prójimo? Si una persona habla mal de mí, ¿me echa a perder el día? Si una persona argumenta argumentos contrarios a Elohim, ¿me
me mueve, me hace tambalear en mi seguridad. Bueno, hay que ver cómo el consciente colectivo nos influencia. En la medida que vayamos acercándonos a Binah, que nuestra vela se vaya encendiendo, ese consciente colectivo no va a tener ningún peso sobre nosotros. También va a ir ocurriendo que vamos a tener una mirada más crítica. Crítica. No criticona, no es lo mismo, ¿cierto? Criticona es el que anda criticando todo. La mirada crítica es una virtud que se tiene que desarrollar. La mirada crítica es ver desde la conciencia de Elohim. Por eso la persona comienza a ver la vida con el ojo de Yeshua, es decir, ya no con la lógica mental material, sino con la lógica espiritual del alma superior. Y eso es importante, que uno siempre esté viendo qué está pasando en el mundo. Las medidas que se están tomando tienen una lógica espiritual. Esto de estar encarcelados en las casas, ¿tiene alguna lógica espiritual inteligente de Elohim? Todo lo que ha pasado tiene una lógica espiritual. Por ejemplo, en la medida que se enciende la vela, la persona se reconoce a sí misma como un ser espiritual más que material. Pone en la justa medida el alma y el cuerpo. ¿Cómo sabe esa persona que está encendiendo su vela? Porque le asigna a su vida espiritual al menos el mismo tiempo que le asigna a su cuerpo. Así como cuida el cuerpo, así cuida el alma. Porque se concibe a sí mismo ya entonces como un ser espiritual con una misión, con unos talentos y con una reparación que tiene que hacer su alma. También la persona, en la medida que enciende la vela, comienza a buscar la felicidad en otros lugares. Busca la felicidad en el conocimiento de Elohim y busca la felicidad en hacer la voluntad de Elohim. Es decir, la persona, cuando estudia y medita y hace el bien al prójimo, se siente muy feliz. Va encontrando en esos espacios donde su alma alcanza estados de plenitud. Respecto al entendimiento del mundo, en la medida que la vela se va encendiendo, la persona se va dando cuenta del engaño y de la manipulación que hace este sistema. En realidad, no tenemos que estar tan despiertos para darnos cuenta cómo nos manipula este sistema. Es cosa de ver un poco la televisión. Pero nos empezamos a dar cuenta. Empezamos a tener otra mirada. ¿Por qué? Porque la persona entonces empieza a tener verdad. Y se da cuenta, cuando empiezas a tener la verdad, no la verdad tuya, no la verdad de este grupo, de este partido, la verdad de Elohim, te empiezas a dar cuenta que esta sociedad para nada está construida de acuerdo a las leyes de Elohim. Y empiezas a entender entonces que esta sociedad para nada está bien fundamentada y para nada va a dar la felicidad que el ser humano busca. Y eso también te va haciendo crítico en el sentido positivo de la palabra. La persona que enciende su vela conoce y entiende
las leyes espirituales. Y como las conoce, empieza a vivir en sintonía con ellas. Cuando era inconsciente, vivía totalmente en contra. Las hormonas le zapateaban y se acostaba con quien quería. Total, yo me acuesto con quien quiero. Tengo relaciones con quien quiero. ¿Pero tú estás enamorado de esa persona? No, pero ¿para qué voy a estar enamorado si no hay que enamorarse para tener sexo, no? En la medida que eso va cambiando, esa persona a lo mejor que era muy promiscua o muy deportiva sexualmente hablando, empieza a mirar de otra manera, empieza a cuidar su cuerpo de otra manera, empieza a mirar el sexo de otra manera. Y así, aunque haya perdido su virginidad, que es el más precioso tesoro que tiene, aunque lo haya perdido, ya puede lograr un estado de virginidad ya espiritual, volviendo a las leyes de Elohim, aunque no logre una virginidad física. Por lo tanto, ¿qué pasa con esa persona cuando sintoniza con las leyes divinas? Ya no genera energía negativa. O cuando genera una energía negativa, inmediatamente es consciente y hace su teshuvá o su vuelta a Elohim, repara lo que tiene que reparar y purifica y limpia. Bien, vamos a pedirle a Jehová Elohim que la luz de este Shabbat fortalezca nuestro Ruach y podamos continuar fielmente con nuestra abodá, nuestro trabajo espiritual, para encender nuestra vela y de esa manera alumbrar este mundo como lo pedía nuestro maestro Yeshua el Mashiach. Araceli dice, desde la Kabbalah Nazarena se debe festejar la fiesta de Purim. En general, la Kabbalah Nazarena se centra principalmente en las 7 fiestas de la Torá. Esa es como su eje central. Sí, se reconocen algunas otras fiestas o días de conexión cabalístico importantes, como hicimos Hanukkah. Y Purim sí se puede hacer, pero no es no es tan fuerte en esta tradición. Pero tiene una enseñanza cabalística importante que vamos a ver. Muchas de la visión que tiene la Kabbalah Nazarena no es necesariamente igual o parecida a la Kabbalah más tradicional. Andrés dice, ¿cuáles son las 50 puertas de la sabiduría? ¿Te acuerdas cuando hicimos el Homer? Que fuimos 7 días por cada sefirá, 7 por 7, 49. Entonces son esas 49 más una de Binah, cuando accedes arriba. Hay países que personas con posición, por ejemplo profesores, no están autorizados a dar su opinión personal sobre política, médica, etc. Porque se han dado cuenta cuándo pueden influenciar a los estudiantes. ¿Qué opinas de que un profesor dé su opinión personal sobre estos temas? ¿No es una incitación a pensar de una manera la cual influencia a sus estudiantes? Yo creo que en los países donde se impide dar la opinión, creo que es más que cuidando a los estudiantes, es para que no se vayan desarrollando voces disidentes al sistema. Entonces me parece que no está bien que en ningún país se impida que una voz disidente pueda hablar. Generalmente se trata de cuidar la voz oficial. Entonces, por eso también uno ve como en general no hay tal debate. En general, la gente más bien disidente no tiene acceso a los medios oficiales. Entonces, pero
como principio no me parece bien que se impida hablar. Y con respecto a la influencia, influenciados estamos por todos lados. Creo que un profesor, un médico, lo que sea, puede dar su opinión, y lo que tiene que aprender el estudiante es a pensar por sí mismo, no dejarse influenciar por nadie externamente. Tú puedes recibir una opinión, tú la tienes que pasar por ti mismo, por tu filtro personal, ver que lo que estás escuchando tiene verdad, si no tiene verdad, desde dónde se está hablando, ver si resuena en ti. Si no resuena en ti, tú tienes que hacer tu filtro interno y pensar por ti mismo. La influencia siempre va a estar. Lo que me parece que no debería ser es como la coerción y la imponer en ese sentido una doctrina más de manera autoritaria o totalitaria, que ya estaría contra también los principios universales. Quiero agradecer también a todos por su apoyo, por las donaciones que me hacen, que permiten que este proyecto se realice, porque sin eso no se podría realizar. Y así que muchas gracias a todos, y todos los que se quieran sumar, siempre bienvenidos para poder seguir con este proyecto. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom.